Sí, gracias, Lael. Sí, es más bien un privilegio para mí el poder traer la palabra de Dios durante esta semana. Campamento de manantiales de vida querido por todos nosotros. Me gustaría que pudiéramos ahora realizar una lectura en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 13 hasta el capítulo 5 y versículo 11. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, leemos desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y tengo la convicción de que es precisamente la esperanza ese elemento que podemos echar en falta en nuestras congregaciones. Como ya mencionaba el primer día, creo que hablamos, como debemos hacerlo, acerca de la fe y también del amor, aunque hemos matizado que el amor no es el entendimiento que tiene este mundo del amor, sino un entendimiento bíblico, pero es en este área de la esperanza donde podemos encontrar graves deficiencias en medio nuestro. Y por tanto es bueno que nosotros podamos mirar que también por medio de la esperanza nosotros agradamos a Dios. No solamente se agrada a Dios por medio de la fe y el amor, sino también por una vida de esperanza. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy es el rumbo de la vida que agrada a Dios, el rumbo de la vida que agrada a Dios. Hemos visto el fundamento de la vida que agrada a Dios, que es la fe. Hemos visto la esencia de la vida que agrada a Dios, que es el amor. Y en esta ocasión, el rumbo de la vida que agrada a Dios, que es la esperanza. Y estas deficiencias de las que estoy hablando en este día, creo que se deben a varios factores. En primer lugar, creo que a lo largo de la historia de la Iglesia y especialmente en los últimos tiempos ha habido un excesivo interés en lo que es
una definición cronológica de esta realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de poder fijar de alguna manera y de obsesionarse con fechas con respecto a esta segunda venida de Cristo Jesús, hasta qué punto podemos hablar de estas cosas. Y también las circunstancias que tienen que ver con esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de que igualmente hemos perdido la atención a lo que la Escritura nos está enseñando sobre cuál es la auténtica esperanza cristiana. Estas cosas pueden ser miradas, pero muchas veces, al ser estudiadas, se han transformado en una obsesión que ha llevado a la gente a perder de vista lo que es realmente la esperanza cristiana, que no tiene nada que ver con ser capaces de poner una fecha concreta para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o de tener todos los detalles perfectamente trabajados acerca de todo lo que va a acontecer antes de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las causas que, en mi opinión, explican por qué realmente hemos dejado detrás lo que es, si lo puedo expresar así, el efecto santificador que tiene que tener la esperanza cristiana, y se ha transformado realmente en un campo de controversia. Algo también muy parecido a lo que ha acontecido con la doctrina de la creación. Y, por tanto, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que la Escritura centra nuestra atención sobre lo que es el fruto de la esperanza en nuestra propia vida, y no tanto en esos detalles que han fascinado durante la historia de la Iglesia a tantos y tantos hermanos y personas en este mundo. Pero creo que hay una segunda razón que explica esa negligencia con respecto a esta esperanza de la que habla la Escritura. Y esto me gustaría ponerlo en las palabras del poeta romántico, el más grande de ellos, por lo menos en mi opinión, William Wordsworth. William Wordsworth tiene un poema en el que él habla de los poderes que Dios nos ha dado y cómo desgastamos esos poderes. Está hablando de esa capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y lo expresa de esa manera en comprar y en vender. Y dice literalmente Wordsworth: el mundo está demasiado presente con nosotros. El mundo está demasiado presente con nosotros. Vivimos en ese molde que he querido durante toda esta semana que pudiéramos ser conscientes de que tiene una influencia mayor de lo que pensamos en medio nuestro. Ese molde de este mundo es un molde materialista, y por tanto hemos desplazado la realidad de lo que significa la vida cristiana por causa de ese materialismo. Cuando examinamos nuestros corazones y nuestras conciencias, podemos ver que tantas veces nuestras expectativas, por no usar la palabra esperanza, por reservarla para lo que la Escritura lo dice, nuestra expectativa es una expectativa que acaba con el horizonte de este mundo, acaba con realidades de este mundo que pueden ser en sí mismas legítimas, como el poder casarnos o el tener una mejor casa o tener a nuestros hijos, y todo esto absorbe de tal manera nuestra vida que se transforma en el todo de nuestra propia existencia. Y esa es una forma de pensar que corresponde a este mundo. No estoy diciendo nada en contra, de subrayar esto, de las aspiraciones legítimas que debemos tener como cristianos en este mundo, y que la Escritura nos invita a poder tener de alguna manera. Estoy hablando más bien del hecho de que estas cosas ocupan un lugar inusual en nuestras vidas a la luz de lo que es el testimonio mismo de la Escritura. Y por tanto tenemos que ver que ese énfasis no es el énfasis que se está trayendo en las Escrituras, y particularmente en una epístola como Primera de Tesalonicenses. Hemos estado viendo cosas maravillosas, por lo menos para mí, en esta epístola a los tesalonicenses, pero todavía no hemos visto ni siquiera lo que es la clave de toda la epístola. Y la clave de toda la epístola es el hecho de que en todos y cada uno de los capítulos, fundamentalmente al final de los mismos, encontramos una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Para que podamos notar el peso de estas palabras, notar cómo muchas veces nosotros, cuando hablamos de la conversión, nos quedamos justamente en el versículo 9, la forma en que nos expresamos. No es verdad, acaso no estoy hablando de lo que es nuestra propia experiencia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí lo dejamos. Pero Pablo añade significativamente: y esperar de los cielos. Hay algo más.
a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O en el capítulo 2, versículo 19, en esa descripción extraordinaria de lo que es el amor de Pablo y de sus compañeros por la iglesia en Tesalónica. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahora hay un disfrute, la comunión cristiana. ¿Cómo disfrutamos en lugares como estos? Pero Pablo dice, en su venida hay un elemento de una comunión cristiana que excede a cualquier experiencia que podamos tener aquí con el pueblo de Dios. En el capítulo 3, versículo 13, en esta oración que levanta por los tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida. De ahí el objetivo final. La mirada del apóstol está en la venida de Cristo. O en este capítulo 4, en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Finalmente, el capítulo 5 y el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la muerte, la venida de Cristo Jesús. Esto es tremendamente significativo y tenemos que llevarlo al corazón hasta qué punto nosotros vivimos dominados por esta forma de pensar que es bíblica, que es apostólica, de conectar todo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reto que se nos trae aquí. Pero va mucho más allá de todo esto, aunque esto sea extraordinariamente maravilloso, lo que nos dice aquí la Escritura. Notad cómo lo pone también en el capítulo 5 y en el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si eres deficiente en esperanza, estás desprotegido. Tu cabeza es vulnerable. La armadura del cristiano no es solo fe y amor, por muy glorioso que esto es, también la esperanza. La esperanza es el yelmo, dice aquí. Y por tanto, ser deficientes en esperanza es una grave carencia en nuestra vida cristiana. Esto es lo que enseña el apóstol. Y sabemos, y esto es también muy curioso, cómo los tesalonicenses tenían que ser advertidos de esa realidad. Al igual que ayer cuando concluíamos hablábamos de esa ética integral, que era necesario que este mensaje se pudiera traer en una cultura que rodeaba a esta iglesia recién nacida de Tesalónica, con una mentalidad totalmente distinta en esa ética cristiana integral. De la misma manera, el apóstol con toda claridad señala que hay una deficiencia en cuanto a la esperanza en los tesalonicenses. Lo dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estaban viviendo por debajo de su privilegio cristiano, en la manera en que estaban llorando y lamentando la pérdida de personas muy queridas en esa congregación. Y por tanto, hay esa realidad, si la había en Tesalónica, la puede haber entre nosotros, de que no estemos viviendo a la altura de esa enseñanza bíblica con respecto a la esperanza. ¿Es esto así en cuanto a tu propia vida? ¿Ocupa esta esperanza un lugar central en tu forma de pensar en primer lugar y de comportarte? Esto es lo que nos está trayendo la Escritura y por tanto tenemos que tratarlo también porque es fundamental que nosotros podamos agradar a Dios con fe, con amor y con esperanza. Y nuevamente vemos algo que es muy importante notar en la exposición que se nos trae en las Escrituras, cómo
los temas son tratados siempre desde un punto de vista pastoral. Esta es una de las cosas que creo que debemos siempre prestar atención en la Escritura, cómo los apóstoles no están tan interesados en especulaciones simplemente teóricas sobre todo tipo de cuestiones, ¿no?, que podamos plantearnos, sino que hay siempre ese carácter pastoral en los apóstoles. Cuando escriben estas epístolas no simplemente quieren traer una reflexión, ¿no?, desde una torre de marfil, si lo puedo expresar de esta manera, ¿no?, sobre cuestiones, ¿no?, de vida o de muerte, como muchos hablan desde ese punto de vista. Aquí hay un corazón pastoral, porque él está viendo que hay esta deficiencia de la esperanza, pero es mucho más profundo que simplemente un problema doctrinal. Es que están entristecidos y no deberían estar entristecidos como lo están. Ese es el problema que él quiere tratar. Y por tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que cualesquiera que sean nuestras circunstancias en la vida cristiana, siempre la Escritura tiene un tratamiento pastoral para ese problema y esa circunstancia. Y no es un gran consuelo que nos trae la Escritura desde ese punto de vista, que atravesamos todo tipo de circunstancias cotidianas en las que necesitamos que la Escritura nos hable y traiga un consuelo a nuestra vida, y sabemos que eso forma parte de la suficiencia de la Escritura. El hecho de que cualesquiera que sean esas circunstancias difíciles, adversas, la Escritura va a traer ese consuelo para nosotros. Y este es el consuelo que trae el apóstol. Es un consuelo aquí en los primeros versículos que vamos a tratar en esta mañana, del versículo 13 hasta el versículo 18, que en muchos sentidos se parece a lo que hablábamos acerca de la fe. Cuando hablamos de la fe, os recuerdo, decía que la Escritura no habla tanto de una definición de fe como del objeto de la fe. Esto también es muy interesante en sí mismo. Pasa exactamente igual con la esperanza. Cuando se nos habla de la esperanza en la Biblia, no se trata tanto de dar una definición exacta de lo que significa la esperanza, como de hablar del objeto, y nuevamente diría del sujeto de la esperanza. Por tanto, la esperanza para el apóstol en primer lugar tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una persona que viene. Eso es realmente la esperanza cristiana. Eso es lo que domina el pensamiento bíblico del Nuevo Testamento en particular sobre este tema. Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Esa es la realidad de la que está hablando la Escritura. Y nuevamente, de una manera característica por parte del apóstol Pablo, lo coloca en una manera que llega profundamente a nuestros corazones en el versículo 14. Porque dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y quisiera llamar vuestra atención sobre algo que no podemos, bajo ningún concepto, pasar por alto. Pueden parecer palabras tan familiares que perdamos el tremendo consuelo que tienen para los cristianos estas palabras del versículo 14. ¿Cuál es la afirmación cristiana con respecto a Jesús? Jesús murió y resucitó. Si hay alguien que verdaderamente ha muerto, ese ha sido Jesús. Él experimentó la muerte, la realidad de la muerte, a favor de su iglesia, para redimirnos. La prueba de que nuestros pecados pueden ser perdonados por la fe en Él es que ha resucitado de entre los muertos, ha sido vindicado por el Padre. Esa es la afirmación central de la fe cristiana. Cristo murió y resucitó. Y el apóstol dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La muerte de Cristo Jesús ha transformado nuestra propia experiencia de lo que llamamos la muerte. Para el cristiano ya no es, según Pablo, muerte. Es dormir en el Señor Jesucristo. Esa es la gloria de la fe cristiana. Dormimos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. La muerte tiene sus terrores, pero Cristo Jesús ha
despojado a la muerte de todos sus terrores. Por medio de su propia muerte, podemos afirmar, con el más grande de los teólogos puritanos, John Owen, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza cristiana, su base más sólida. La muerte ha perdido todo su poder, de tal manera que cuando hablamos de aquellos que siendo cristianos mueren, la palabra es transformada y es dormir en Cristo Jesús. ¿No es esa la gloria de la fe cristiana? ¿No es así como podemos afrontar la vida en este mundo? Es verdad, cuando la muerte está lejana, la gente no piensa en ella. Pero todos y cada uno de nosotros, todos aquellos incluso que niegan la existencia de Dios o del Evangelio y no creen en Él, tienen que afrontar esa muerte. La esperanza cristiana es que esa muerte es transformada en un dormir en Cristo Jesús, porque Cristo murió por nosotros. Esa es la gloria de la posición cristiana. Y por eso es un gran testimonio del despertar evangélico, cuando los hermanos Wesley, hablando entre ellos, decían: ¿sabéis? Nuestra gente muere bien. Nuestra gente muere bien. Esa es la gloria de la fe cristiana. Porque dormimos en Cristo Jesús. Vivimos a la luz de la esperanza, de la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que hace que este mensaje sea completamente distintivo, sea un mensaje totalmente contracultural. La realidad de lo que es la esperanza cristiana se basa en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y el problema de aquellos tesalonicenses es que pensaron que aquellos que habían dormido ya en Cristo Jesús de alguna manera estarían en una posición de inferioridad con respecto a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que algo iban a perder de esa realidad. Pero ¿qué es lo que Pablo trae? ¿Cuál es el consuelo para esa situación acuciante que se daba en la iglesia de Tesalónica? Por lo cual os decimos, versículo 15, esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No hay ninguna desigualdad. El hecho de estar ya con Cristo Jesús, de haber dormido con Cristo Jesús, no hará que esa segunda venida no sea igualmente gloriosa para aquellos que ya han dormido. Y por tanto, este es un consuelo extraordinario también para nosotros. Déjame que lo ponga de esta manera: no es necesario, y no lo será para una inmensa mayoría de cristianos, obviamente. Llevamos 2000 años de cristianismo. No es necesario ver la segunda venida como aquellos que seremos, si lo podemos decir así, protagonistas, en primera fila de ella. No hay ninguna desventaja. La gloria de esa segunda venida también será para todos aquellos que ya nos han precedido en Cristo Jesús. ¿No es ese un gran consuelo a la hora de afrontar nuestra vida y nuestra muerte? Aún así, aunque muramos, aunque durmamos, nuestra esperanza sigue siendo la segunda venida de Cristo Jesús. Dormimos con esa segunda venida como el centro mismo de todo. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nada se va a perder, porque esos muertos en Cristo Jesús van a resucitar, porque Cristo Jesús ha resucitado. Y el apóstol está aquí trayendo lo que sea posiblemente una de las definiciones más convenientes y adecuadas para ese contexto de los tesalonicenses de lo que es la segunda venida. Es una definición completa de la misma. Dice, el Señor mismo con voz de mando. Esta es una expresión que se refiere a los ejércitos, con esa voz del general que hace que el ejército marche.
¿Qué hay en esa voz del general? Hay autoridad. Hay urgencia. Esa será la voz que escucharemos de parte del Señor Jesucristo mismo, con voz de arcángel. Se está llamando nuestra atención sobre la distinción que hay en las Escrituras acerca de la primera y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Déjame que lo ponga a la luz de ese pasaje que es un pasaje profético de Isaías y que se nos trae, ¿no?, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, en esta profunda humillación. Pero entonces será la voz de un arcángel. Ninguna potestad humana dejará de escuchar la voz de Cristo Jesús. Y al mismo tiempo dice con trompeta de Dios. La trompeta en la Escritura está mostrándonos que es una obra divina. Y está aquí diciéndonos, por tanto, que la segunda venida será una obra divina. Una obra divina que todo el mundo tendrá que reconocer que viene de parte de Dios. Leemos en las Escrituras, dejadme que lo ponga de esta manera, los milagros que Dios ha hecho a lo largo de la historia por su pueblo, cómo abrió el Mar Rojo, cómo resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces, en esa segunda venida veremos el más extraordinario de todos. La última manifestación de esa gloria de Dios delante de todo este mundo es la divinidad misma viniendo en medio de un mundo como el nuestro, de tal manera que todo el mundo conocerá que Dios es y que Cristo Jesús es el único Señor de toda realidad. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y es importante pararnos un momento aquí, porque esta expresión ha causado controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Las mismas personas que no creen han ido rápido a una expresión como esta y dicen: mira, aquí es una prueba infalible de que la Escritura no está inspirada, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí con toda claridad que él esperaba estar vivo para la segunda venida de Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que prestar atención a esto. ¿Cómo es eso así? ¿Es esa una lectura correcta de lo que Pablo está aquí diciendo? Yo creo que no. Creo que no es así. Porque el apóstol nos está expresando en esos términos de certeza de que él va a ver la segunda venida de Cristo Jesús, que va a acontecer en su propia vida. Sabemos que no es así porque en este mismo contexto, en primer lugar, el apóstol se expresa de otra manera. Capítulo 5, no hay más que leer un poquito más, capítulo 5, versículo 10, ver que dice: que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, Y está usando la palabra que apareció en el versículo 14, es decir, descansar en Cristo Jesús. Esto es muy importante que nos demos cuenta que es una palabra que significa eso. Por cierto, la palabra española cementerio se deriva de esta palabra griega. Es un descanso. Entonces Pablo está aquí diciendo con toda claridad: o que durmamos. Aquí está otra vez usando el plural y dice: yo puedo estar entre los que duermen. O si hacemos en primer lugar una comparación con otro versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, vemos que no es tan claro que Pablo esté pensando en esos términos que afirman algunos. Si no es así, si Pablo no está diciendo que él iba a estar presente, ¿qué es lo que Pablo está aquí comunicando?
Yo no creo que simplemente se esté identificando. Muchas veces hablamos, ¿no?, en general, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? Y estamos hablando en general entre nosotros. No creo que sea simplemente esa forma de hablar que tiene el apóstol. Creo que el apóstol está nuevamente comunicando lo que es justamente el corazón mismo de esta esperanza. Está diciendo algo así como esto: cada generación de cristianos, cualquiera que ésta sea, es la generación que vive frente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada generación. La venida del Señor Jesucristo es siempre inminente, aunque no sea inmediata. Eso es lo que Pablo está aquí diciendo. Significa que la plenitud de lo que hay detrás de la venida de Jesús en su segunda venida, todo ese consuelo y ánimo y fortaleza que trae como parte de esa armadura de Dios, todo esto forma parte de nuestra experiencia cristiana. Ahora, eso es lo que está diciendo el apóstol. No hay ninguna desventaja, pues. Todos y cada uno de nosotros vivimos en esa realidad, de tal manera que en ese sentido paulino, nosotros somos la generación de la segunda venida. Cristo viene. La venida de Jesús está siempre cercana. Lo que significa está ahí para nosotros. Y cuando nosotros hayamos pasado, hayamos dormido en Cristo Jesús, la siguiente generación vivirá en esa misma posición en la que nos hemos encontrado nosotros ahora y en la que se encontró el apóstol Pablo. Eso es lo que aquí se nos está trayendo. Por tanto, la esperanza tiene que ver con Cristo viniendo. Cristo viniendo. Y dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es específicamente el ánimo que hay aquí? La exhortación que trae el apóstol. La encontramos justamente en lo que aquí se está diciendo, pero se expresa en las otras menciones que ha hecho igualmente a la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el ánimo en sí mismo. El ánimo está en que es Cristo Jesús mismo el que viene. En aquel en el que nosotros hemos creído sin verle. Ese es el que viene. ¿No lo dice en el capítulo 1, versículo 10? Y esperar de los cielos a su Hijo. Esa es la gloria de la segunda venida, el hecho mismo de la realidad de que es Jesús el que viene. Aquel que murió y resucitó por mí es el que viene. La esperanza es Cristo Jesús mismo. Ver a Cristo Jesús mismo. Eso es lo que nos está transmitiendo con toda claridad aquí. Y está diciéndolo para que nosotros podamos centrarnos en esa persona del Señor Jesucristo exclusivamente. Esa es la gloria de la segunda venida. Cristo viene. Pero hay algo más. Pero hay algo más. Lo ha dicho en el versículo 17 con toda claridad. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El ánimo, en segundo lugar, consiste en el hecho de que toda la Iglesia recibirá conjuntamente al Señor para estar juntos recibiendo al Señor y disfrutando de Él para siempre. Ese es el consuelo de la segunda venida. Aquellos que han dormido en Cristo, a esos solamente hemos dicho hasta luego. Hasta luego. Hay una reunión eterna con todos y cada uno de aquellos que nos han precedido en el Señor, que será para siempre.
¿Acaso no lo ha expresado en la mención del capítulo 2, versículo 19? Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona? ¿De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esa es la gloria de la segunda venida. Que todos aquellos que han estado con nosotros, todos aquellos con los que hemos tenido que ver en este mundo, en la iglesia del Señor, estarán con nosotros para siempre. Y esa es nuestra gloria, y nuestra corona, y nuestro gozo, y nuestra alegría. Ese es el aliento. Esto es lo que hay que cultivar en nuestra vida cristiana. Pensar en estas cosas como el todo de nuestra vida. Cristo viniendo con los suyos y nosotros estando con la iglesia del Señor para siempre. ¿No es esto algo maravilloso en lo que pensar? ¿No purifica esto acaso nuestro pensamiento y hace que nuestra vida sea distintivamente cristiana en un mundo como este? Vivimos de otra manera. No solamente porque creemos otras cosas, o porque amamos de otra manera. Es por el futuro que abrigamos con certeza que ha de venir, que nosotros somos cristianos. Y a Dios le agrada que esta sea nuestra vida. Conocemos algo de este consuelo de la segunda venida en nuestra vida. Pero el apóstol no termina ahí su exhortación con respecto a la esperanza. Es en sí mismo significativo. Quizás nosotros podríamos haber dicho, bueno, hasta aquí, esto es maravilloso, ¿no? Lo que nos ha comentado, y esto es algo extraordinario, porque trae una nueva textura, si así lo podemos decir, a nuestra vida. Tiene que ver simplemente con cosas de este mundo, sino con Cristo mismo, viniendo en toda su gloria, y la iglesia glorificada juntamente con Él. Pero no acaba ahí, y es muy interesante. Y quisiera que lo viéramos, porque hay aquí más enseñanza. Y además, más enseñanza que, curiosamente, el apóstol dice que también trae ánimo a nuestra vida. En el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, lo que ha dicho del 13 al 18 trae aliento, alentados los unos a los otros con estas palabras, pero lo que va a decir ahora desde el 1 al 11 también trae ánimo. Reina Valera ha traducido diferente, pero es la misma palabra en el original. Es la misma palabra. Tanto una enseñanza como otra trae ánimo. Y hay más enseñanza que recibir. ¿Cuál es esta otra perspectiva que se nos trae aquí? ¿Cuál es esta otra puerta que se nos abre para poder seguir disfrutando de esa esperanza? ¿En qué consiste también la esperanza cristiana, o como llamaba antes, el efecto santificador que tiene la esperanza cristiana? Es algo particularmente relevante en esta segunda sección, en la que el apóstol comienza recordando una enseñanza que ya era algo sabido en Tesalónica, acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto puede significar dos cosas. Primero, puede significar que Pablo lo dijera así en la visita a Tesalónica, o puede significar que Pablo hablara de la enseñanza de Jesús sobre el tema, porque sabéis que el tema del ladrón en la noche es un tema de la enseñanza del mismo Señor Jesucristo. Yo me inclino más bien por pensar que es así, que Pablo ya mencionaba a los tesalonicenses cuál era la enseñanza de Jesús sobre el tema. Y por tanto, nos está hablando de que esta segunda venida del Señor es algo completamente inesperado. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto es algo que yo creo que tiene que moderar, si lo puedo expresar de esta manera, este afán que muchas veces queremos poner
a fechas, ¿no?, con respecto a la segunda venida, o leer circunstancias de nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que tiene que traer sobriedad por una sencilla razón, y es que llevamos ya 2000 años de cristianismo y tantos que nos han precedido han visto las cosas en su sociedad en la que ellos vivieron tan mal que pensaron, bueno, pues ya viene Cristo Jesús. Y por tanto tenemos que tener esa sobriedad, porque hay una sobriedad bíblica sobre estas cosas. Se nos exhorta tantas cosas a ser sobrio en la Escritura, podemos también aplicarlo a ser sobrio en este tema. Cuando digan paz y seguridad, no me parece que esté hablando de circunstancias realmente extremas, sino más bien, como el mismo Señor Jesucristo enseña, ¿no?, de circunstancias cotidianas. Casando, dándose en casamiento, es una vida normal y cotidiana. Y entonces, la imagen del ladrón es muy poderosa en ese sentido, porque ¿cuándo viene el ladrón? ¿Acaso el ladrón llama primero y dice, oye, ¿a qué hora te viene bien que yo asalte tu casa? Esto es inconcebible. El ladrón elige el momento más adecuado, cuando nadie lo espera. ¿Esa es la realidad? Nosotros podemos hacer nuestros cálculos y nuestras especulaciones, y podemos divertirnos incluso con esto, pero el ladrón viene de una manera inesperada. Y esa imagen es completada por otra, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Qué significa esta otra imagen? No es exactamente igual. En nosotros hay madres. ¿Qué significa los dolores? Yo me acuerdo cuando nació Gloria, nuestra primera hija. Significa que cuando rompe aguas, el nacimiento es inexorable. Ya no hay vuelta atrás. En un sentido, en esos 9 meses hemos estado esperando y sabemos que va a pasar, sabemos que la viene Cristo, pero cuando venga ya no hay vuelta atrás. Entonces, o eres salvo o no lo serás. Esa es la realidad. Cuando empiecen esos dolores, o eres de Cristo o ya no lo serás. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para volverse, para arrepentirse del pecado y acudir a Cristo y poner tu confianza en Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y nosotros sabemos estas cosas. Cuando dice en el versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, está escribiendo a la iglesia y dice, la iglesia conoce estas cosas. La palabra tinieblas se usa aquí como en sentido metafórico para hablar de la ignorancia. La gloria de la iglesia cristiana es que conoce. Esa es la gloria de la iglesia cristiana, esa es la gloria de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la centralidad de la Escritura con nosotros, tenemos la Biblia, no estamos en tinieblas. Esta es la gloria de nuestra posición, que tenemos la Escritura y es el centro de todo, de nuestra vida y de nuestras iglesias. No estamos en tinieblas, como este mundo que no sabe, que no conoce la palabra de Dios. Es algo maravilloso poder dar gracias a Dios porque conocemos, porque no estamos en tinieblas, porque vivimos avisados de que el ladrón viene, de que los dolores empezarán. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Puede haber privilegios como este, de estar avisados. ¿Cómo es posible que nosotros estemos avisados? Porque todos vosotros, dice Pablo, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y de las tinieblas. Y nuevamente está recordando aquí con toda claridad lo que ya somos en el Señor Jesucristo. Y nuevamente usa metáforas que todos podemos entender perfectamente. La luz y el día. Nosotros no somos aquellos que permanecen en ignorancia. Nosotros hemos sido iluminados por la luz de Dios. El rostro de Dios ha resplandecido sobre nosotros. Nosotros hemos sido transformados por el Señor en todo momento y ocasión, incluso cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos alejados del Señor, en todo momento el Hijo de Dios sigue siendo Hijo de luz e Hijo del día. Estos tesalonicenses, aunque necesitan ser exhortados y aunque se están comportando en la manera en que lloran por los que se han ido, como si no conocieran a Cristo, son exhortados como aquellos que son hijos de luz e hijos del día.
Siempre estamos en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. La realidad del hecho de que estamos siempre en Él. ¿No es ese un gran consuelo? ¿No es esa la base sobre la que se nos exhorta para ser cristianos? Que siempre estamos en Cristo Jesús. Pensarlo, os pongo un ejemplo. Pensar cuando, hoy en día eso lo hacemos mucho, ¿no? Cuando hay la televisión, por ejemplo, está siempre con ese botoncito rojo. No estamos viéndola, pero lo dejamos, botoncito rojo. Si queremos verla, encendemos. Vale. El cristiano está siempre con el botoncito rojo, con Dios. Siempre. Siempre estamos en Él. Por supuesto que tenemos que encender, que tenemos que buscar más del Señor, que tenemos que crecer, como dice aquí el apóstol, abundar más y más en fe, amor y esperanza. Pero ¿sabes? Por muy lejos que te sientas del Señor, si eres de Cristo Jesús, estás con Él, Él está contigo. Eres hijo de la luz y del día, no de las tinieblas. Y si eso es así, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y sabéis una cosa, esta es otra de estas áreas en las que el lenguaje falla, porque Pablo, en el original griego, usa una palabra distinta para dormir aquí. No es la de anterior, es otra. ¿Por qué? Porque está enseñando otra cosa. Está hablando de la indiferencia moral. El contexto aquí es la realidad del hecho de que el cristiano no vive como el mundo, no tiene la ética del mundo, si es que se puede hablar de esa ética. Tiene una ética cristiana, integral, es distinto, tiene fe, amor y esperanza. Y por tanto el cristiano tiene que vivir a la luz de lo que ya es. Y esa vida es una vida de dominio propio. Esa vida es una vida en la que nosotros somos conscientes de todo lo que la Escritura afirma y esto regula nuestra manera de vivir. Porque hay multitudes a nuestro lado que verdaderamente están en esa situación, versículo 7, y se entregan a disfrutar de este mundo como si este mundo lo fuera todo, no fuera a ver esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, por tanto, nos está diciendo aquí que a la luz del hecho de que Cristo Jesús viene, tiene que, si lo puedo expresar así, intensificar su santidad delante de Dios. Si somos conscientes de estas cosas, entonces, como curiosamente dice la oración del capítulo 3, versículo 13, tenemos que buscar ser irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O la última referencia, capítulo 5, versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto veis que las 5 referencias que hay a la segunda venida se dividen en 2 partes. Unas tienen que ver con la venida de Jesús misma y con el hecho de que la iglesia estará con Él, y las otras 2 tienen que ver con nuestra santidad. Esos son los 2 efectos que tiene que tener la esperanza cristiana. Tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser santos, tenemos que buscar la excelencia espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene. Tenemos que buscarlo, porque esa es nuestra única defensa en este mundo, vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuevamente esta metáfora que nos gusta tanto de un soldado. Pues bien, la armadura, realmente para Pablo aquí en este pasaje son 3 cosas: fe, amor y esperanza. Es así como podemos defendernos, cómo podemos afrontar los embates de nuestra propia carne, del mundo y de Satanás. Fe, amor y esperanza. Es así como se vive la vida cristiana. Esta es la defensa del cristiano. La realidad del hecho de que la segunda venida significa para nosotros la realidad de la plenitud de esa salvación
Porque como dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación significa en la Escritura no simplemente una de las muchas cosas buenas que Dios ha traído a nuestra vida, sino la plenitud de todas las cosas buenas que Dios ha traído a nuestra vida. Es decir, no solamente es la justificación o la santificación que ya tenemos en Cristo Jesús, que llamamos posicional, no simplemente es la adopción como hijos, es todo esto en su plenitud de lo que significa. Cuando hablamos, déjame que lo ponga de esta manera, cuando hablamos de la justificación, estamos justificados por la fe. Pero ¿sabéis lo que significa la segunda venida en ese sentido? Significa que habrá una vindicación pública de la Iglesia de Cristo Jesús delante de todo el mundo. Cristo dirá, estos son míos. Esa es la plenitud de la salvación. Es maravilloso que yo sé que estoy justificado porque tengo fe en Cristo. Pero ¿qué será cuando todo el universo escuche? Bien, buen siervo y fiel. Esa es la gloria de la segunda venida. Hemos sido puestos para alcanzar esa plenitud de salvación. Y por tanto, nosotros vivimos de esta manera distinta. Buscamos esa santidad eminente en nuestra vida por causa de quien ya somos en Cristo, de lo que ya somos en Cristo Jesús. ¿Qué es, por tanto, la esperanza? Me gusta cómo lo pone el puritano John Howe. Es el gozo anticipado y la participación presente de los deleites que han de venir. ¿Cómo puede ser esto nuestro? Es si Cristo Jesús es central para nuestra vida. Si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si hemos sido moldeados por ese amor con el que hemos sido amados, entonces podemos ahora entrar de alguna manera en la realidad de quién es el Señor para nosotros, que será para siempre para su Iglesia. Esto es lo que significa vivir en esperanza. Tenemos que alentarnos con estas palabras. Tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo Jesús. Tenemos que notar la insistencia paulina en no dejar de mencionar a lo largo de toda la epístola, de saturarla con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿acaso hay algo que pueda traer mayor consuelo y santidad a nuestra vida que esa esperanza? Algún día estar con el Señor y con aquellos que nos han precedido y poder disfrutar plenamente de lo que es la salvación con la que hemos sido alcanzados. Termino de esta manera. ¿No es verdad? En este mundo, como cristianos, que vemos nuestra deficiencia en la fe, que poco creemos, cuán frágil es nuestro amor. Esa es la realidad. La esperanza significa que allí con Él conoceremos la plenitud de la realidad de quién es el Señor para nosotros y esa vida totalmente distintiva con Él, esa perfección, ese disfrute de la plenitud de Dios con el Señor y con toda su Iglesia. Quiera Él, por tanto, que podamos llenar nuestra vida con la esperanza. Cristo viene. Amén.